Llevaba casi 5 meses sin saber nada de Álvaro. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una felicitación escueta en mi cumpleaños. Y sin embargo, aquella tarde de octubre, cuando el cielo se encapotaba, como si arrastrara un presagio, sonó el teléfono fijo. La pantalla marcaba su nombre. Me quedé mirando el aparato como si no supiera qué hacer con él. Al segundo tono descolgué. «Hola, mamá», dijo con una voz extrañamente cálida. «¿Cómo estás?». Una pausa. Un silencio tibio que no llenaba nada. Le respondí con cautela. Habló de cosas banales, del cambio de clima, de lo rápido que pasaba el año. Y entonces, sin rodeos, soltó la invitación, quería cenar conmigo. Me dijo que Isaura y él habían reservado una mesa en el Mirador del Olmo, ese restaurante elegante del centro, al que yo no iba desde el aniversario número 30 con Mateo. Añadió que pasarían a recogerme a las 8. Colgué con una mezcla de sorpresa y desconcierto. La cocina olía a manzanilla, pero de pronto me pareció lejana. El aire estaba denso, cargado de algo que no sabía nombrar. Álvaro no era un hombre de gestos espontáneos, y mucho menos de afectos sin contexto. Algo en su tono me supo a ensayo, como si hubiese practicado cada frase antes de marcar. Aún así acepté. Quizás por curiosidad. Quizás porque la soledad, cuando se asienta, tiene la habilidad de confundir la prudencia con el anhelo. Fui al dormitorio y abrí el armario. No buscaba nada en particular, pero mis manos terminaron rozando el vestido azul marino que Mateo siempre decía que me hacía parecer la mujer más elegante del lugar. Lo descolgué con cuidado, lo extendí sobre la cama, y mientras lo alisaba su voz, me vino a la mente como un susurro encerrado entre las paredes. Eloísa, no todo lo que brilla es afecto, y no toda invitación es sincera. Me miré al espejo. El reflejo mostraba una mujer peinada con pendientes de perla y una sonrisa medida. Pero por dentro el corazón me latía con una mezcla extraña de nostalgia y sospecha. A las 8 en punto, vi las luces del coche de Álvaro detenerse frente a la verja. Me puse el abrigo, cogí el bolso y respiré hondo antes de abrir la puerta. Lo que no sabía era que aquella cena no era un reencuentro. Era un escenario cuidadosamente preparado. El restaurante estaba casi vacío, pero cada detalle parecía dispuesto con esmero: velas altas, servilletas de lino, plegadas con precisión, música suave que apenas acariciaba el ambiente. Álvaro me ayudó a quitarme el abrigo con una cortesía tan pulida que me recordó más a un camarero de hotel que a mi propio hijo. Isaura me dedicó una sonrisa amplia y me dijo que ese color de pañuelo me iluminaba la cara. No pude evitar preguntarme cuándo había empezado a fijarse en detalles tan íntimos. La conversación fluyó con una naturalidad ensayada. Hablamos del viñedo del verano que pasamos junto al lago, cuando Álvaro era niño, de los talleres de bordado que organicé con las mujeres del pueblo. Isaura preguntó por algunas alumnas que recordaba de oídas fingiendo interés, y yo por educación seguí el hilo sin desviar el gesto. Entre plato y plato, el vino tinto corría con generosidad. Álvaro llenaba mi copa antes de que la pudiera rechazar. Brindamos por los nuevos comienzos y aunque levanté mi copa, no la acerqué del todo a mis labios. Fue al llegar el postre cuando él sacó la carpeta. Negra, de cuero elegante, como si incluso el papel debiera vestirse de gala. La colocó frente a mí con gesto cuidadoso y dijo: «Solo son trámites menores, mamá. Cuestiones de orden, cosas que algún día habrá que hacer». Deslicé los dedos por la portada sin abrirla. Mi pulso no se alteró, pero sentí el peso de la atención en sus miradas. Isaura asintió con una dulzura que me resultó mecánica. Dijo que con eso todo quedaría más claro para el futuro. Sonreí. Les agradecí el gesto, pero añadí que prefería leerlo en casa con calma. No por desconfianza, sino por costumbre. Siempre he creído que los papeles se entienden mejor sin ruido de fondo. Nadie insistió, pero algo en sus cuerpos se tensó como si se hubiese roto la secuencia prevista. Terminamos el café entre silencios pulidos y despedidas corteses. Ya en el coche el camino de vuelta fue corto y recto, pero en mi mente las preguntas se alargaban como sombras que apenas comenzaban a dibujarse.
Apenas cerré la puerta de casa, me quité los zapatos como si llevara encima el peso de algo más que una cena incómoda. Encendí solo una lámpara del salón. No necesitaba luz para ver lo que ya intuía. El silencio en la casa era espeso, como si hubiera estado esperando mi regreso para soltarme en la cara lo que no me había atrevido a decir. Fui al armario del pasillo. Al fondo, detrás de los abrigos de invierno que ya no uso, había una caja de madera oscura con cerradura de combinación. La abrí con dedos firmes. Allí estaba el testamento de Mateo, su firma cuidadosa, y mi nombre escrito una y otra vez en tinta negra. No había sorpresas. Todo, absolutamente todo, estaba a mi nombre: la finca, el viñedo, la casa junto al lago, las cuentas bancarias. Mateo había sido meticuloso hasta el final. Debajo del testamento encontré una carta. La reconocí por el sobre, su caligrafía elegante con mis iniciales en una esquina. La había leído solo una vez, poco después del funeral, y no había tenido fuerzas para volver a abrirla. Pero esa noche la desdoblé. Decía cosas sencillas, llenas de ese cariño sobrio que siempre nos unió. Al final, una frase: no delegues lo que construiste con tus propias manos sin estar segura de para qué lo quieren. Ni siquiera si viene de quien más amas. Sentí una punzada seca en el pecho. No era dolor. Era reconocimiento. Álvaro no me había mirado como hijo esa noche. Me había mirado como trámite, como llave, como estorbo. Me senté en la mecedora del despacho con la carta entre las manos. Pensé en Mateo, en la tierra que juntos habíamos labrado en las noches, contando estrellas con Álvaro cuando aún cabía en mis brazos. Todo parecía tan lejano que dolía. Dejé la carta sobre la mesa y cerré la caja. Sabía que aquello no había terminado. Sabía que no se trataba solo de papeles. Y fue entonces cuando entre las cortinas distinguí una figura que se movía junto al seto trasero. A la mañana siguiente, me levanté con un nudo en el estómago que ni el café más fuerte logró deshacer. El aire tenía ese olor seco de los días previos al invierno y el cielo parecía cubierto de ceniza. Salí al porche con la escoba en la mano, más por costumbre que por necesidad. Barriendo despacio, dejaba que el crujir de las hojas secas bajo mis pies me ayudara a pensar. Fue entonces cuando la oí. La voz de Isaura, nítida y segura, venía del lateral de la casa, justo por donde pasa el camino de grava que da a los campos del viñedo. Me acerqué en silencio, oculta tras los rosales dormidos. Ella no podía verme y parecía asumir que no estaba en casa o que no importaba si la escuchaba. Sí, ya está casi hecho. Solo falta que firme la vieja y lo lanzamos, decía con una naturalidad que helaba la sangre. Los inversores están listos. Tenemos el render final y el estudio arquitectónico ya tiene fecha para presentar. Lo llamaremos Brisa Serena, un espacio de conexión consciente con vistas al lago. Guardó silencio unos segundos, como si escuchara la respuesta de su interlocutor. Luego añadió: la casa principal será para hospedaje premium y la cabaña de los Olivos se transformará en un spa rústico. Álvaro está convencido de que firmará esta semana. Ella apenas entiende lo que tiene en las manos. Sentí que el mango de la escoba se me resbalaba entre los dedos. No era intuición, no eran señales vagas. Era una operación montada a mis espaldas con fechas, nombres y planes concretos. Un negocio disfrazado de ternura. Me alejé sin hacer ruido, con la respiración contenida y el corazón retumbando como un tambor de guerra. Entré en casa y cerré la puerta con cuidado. Me senté en la cocina con las manos apoyadas en la mesa y la mirada fija en nada. Ya no tenía dudas, solo una certeza absoluta de que debía proteger lo que quedaba. Y lo primero que hice fue dirigirme al salón, abrir el armario bajo la escalera y sacar una caja que no tocaba desde hacía más de una década. La caja era de cartón grueso, con los bordes algo vencidos por los años. Al abrirla, un aroma a papel viejo, perfume lejano y tinta dormida me envolvió como una ráfaga del pasado. Allí estaban las carpetas de colores, los cuadernos con márgenes subrayados, los carteles hechos a mano con letras torcidas. Y encima de todo, una libreta de tapas verdes
donde solíamos apuntar las listas de participantes de los talleres. Comencé a sacar todo con cuidado. Las actas de los encuentros mensuales con mujeres del pueblo, las fotos en blanco y negro en las que aparecíamos sentadas en círculo bajo el olivo mayor, compartiendo recetas, relatos, silencios. Las cartas de agradecimiento escritas con caligrafía tímida, muchas firmadas por mujeres que ya no están. Recordé sus voces, sus risas, la manera en que tejíamos confianza con palabras sencillas. Mateo siempre decía que esa finca no era solo tierra y ladrillos. Era un lugar donde la vida se entrelazaba con lo colectivo. Él mismo construyó con sus manos el banco de piedra frente al lago, el que usábamos para leer en voz alta las tardes de verano. Esto no es inversión, decía. Esto es raíz. Encontré también copias de los convenios que firmamos con 2 asociaciones rurales, documentos legales que vinculaban el uso del terreno a actividades formativas culturales de desarrollo local. Tenía pruebas de que la tierra ya tenía alma, historia y propósito, que no era mercancía disponible para transformar en spa, ni en retiro de lujo para forasteros adinerados. Con cada papel que colocaba sobre la mesa, el miedo se iba transformando en claridad. No estaba sola, no era una anciana aferrada a una casa. Era la depositaria de algo mucho más hondo. Me quedé mirando aquella pila de memorias con una mezcla de ternura y fuerza nueva. Sabía lo que tenía que hacer, y sabía también a quién debía llamar primero. Me levanté, fui al teléfono, y marqué el número de una mujer cuya voz no escuchaba desde hacía años, pero que una vez me juró que si hacía falta volvería a ponerse de pie junto a mí. La primera que respondió fue Leocadia. Su voz sonaba igual que siempre, firme, templada, con esa pausa que usaba cuando iba a decir algo importante. No me pidió explicaciones, solo dijo: «Estoy en camino». A la media hora llegó con Berta, y poco después se sumó Jimena, que traía una tarta de limón, como en los viejos tiempos, aunque ninguna de nosotras tenía hambre. Nos sentamos en la cocina como tantas veces antes, rodeadas de papeles y tazas de té. Les conté todo sin dramatismos, con la serenidad que da la certeza. Ellas no se sorprendieron. Solo se miraron entre sí con ese gesto de complicidad que las mujeres tejemos en silencio cuando intuimos que se acerca una tormenta. Leocadia, que siempre tuvo una mente clara para lo legal, fue la primera en hablar. «No tienes que pelear sola. Lo que tienen en mente no es solo una falta de respeto, es un robo envuelto en lenguaje amable». Berta recordó los primeros años cuando organizábamos lecturas nocturnas para mujeres que no sabían leer en voz alta por vergüenza. Jimena, que ahora trabaja en una fundación cultural, sugirió la idea que lo cambió todo: crear una entidad sin ánimo de lucro que protegiera la finca legalmente y preservara su uso comunitario. «Una fundación puede blindarlo», dijo. «El terreno, la casa, incluso los recursos del viñedo. Lo hacemos bien, y no hay spa ni inversores que lo toquen». Esa misma noche Jimena contactó con una abogada jubilada, Matilde Rius, que había trabajado años en protección patrimonial. Me llamó pasadas las 10. Con voz pausada y amable me explicó que sí que se podía hacer, que teníamos el marco legal y que con los documentos que guardaba más la voluntad clara de preservar el legado, bastaba confirmar unas escrituras y registrar la fundación. Podía estar listo en 5 días. Colgué con el corazón lleno, no solo por la solución, sino por lo que volvía a sentir respaldo, fuerza, memoria. La casa estaba viva otra vez. Y cuando el timbre sonó al día siguiente sin previo aviso, ya no me sorprendió verlos aparecer con la misma carpeta entre manos. No había pasado ni una semana desde aquella llamada con la abogada, cuando sin aviso ni previo saludo, el coche de Álvaro apareció por el sendero de grava. Isaura descendió primero con un abrigo de lana beige y el rostro tan perfectamente compuesto como siempre. Álvaro llevaba la misma carpeta de cuero, aunque esta vez más abultada, con separadores de colores y papeles que asomaban como lenguas dispuestas a tragarlo todo. Entraron con sonrisas medidas, ese tono amable que solo se usa cuando se quiere algo. Les ofrecí café. Dijeron que no. Se sentaron en el salón frente a mí como si aquello fuera una reunión profesional más que una visita familiar.
Hemos revisado el documento, dijo Álvaro abriendo la carpeta. Le hemos hecho algunos ajustes para que todo quede más claro y sencillo. Solo tienes que firmar aquí. Así todo queda en orden antes de fin de año. Isaura intervino enseguida acariciando las palabras como si fueran terciopelo. Por supuesto, seguirías viviendo aquí. No cambiaría nada. Solo nos ayudarías a gestionar mejor la carga fiscal. Es una formalidad, una forma de protegerte, mamá. No respondí de inmediato. Me tomé mi tiempo. Observé cómo Álvaro bajaba la mirada hacia los papeles y cómo Isaura mantenía la suya fija en mí como quien controla una vela encendida. Entonces abrí lentamente el cajón de la mesilla junto a mi sillón y saqué un sobre crema cerrado con un sello. Lo puse sobre la mesa frente a ellos. Esta es la escritura actualizada de la finca, dije. Ya no está a mi nombre. Desde hace 2 días pertenece a la Fundación Lumbre Serena. Es irrevocable. La finca queda destinada exclusivamente a actividades culturales y comunitarias. No puede venderse. No puede hipotecarse. No puede explotarse. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue definitivo. Isaura palideció. Álvaro parpadeó una vez como si no entendiera lo que acababa de escuchar. No dijeron nada más. Me levanté, recogí los papeles que habían traído y los dejé sobre la chimenea. Afuera el viento comenzaba a cambiar de dirección. Y yo ya sabía muy bien hacia dónde quería soplar. Una semana después de aquella visita sin despedida, la señora Maruja me dejó el periódico local doblado sobre el banco del porche, como hacía todos los martes. No lo recogí de inmediato. Tenía las manos húmedas por regar los geranios. Pero algo en la manera en que el papel temblaba con el viento me hizo detenerme. Lo tomé con cuidado. La portada decía: fracasa el proyecto Brisa Serena, rechazo vecinal y falta de permisos. Leí el titular 2 veces antes de bajar la vista al subtítulo: la iniciativa impulsada por Isaura C. Brines no logra respaldo financiero ni autorización urbanística en la comarca de los Valles. Había una foto pequeña de Isaura durante una ponencia con su sonrisa milimétrica, congelada en blanco y negro. Dentro, el artículo citaba a vecinos, a miembros del consejo parroquial, incluso a 2 antiguos asistentes de los talleres de lectura. Uno decía: ese terreno nunca fue para negocio, fue para la comunidad. Otro afirmaba: nos enseñó a escribir, a hablar en voz alta. Ahora le toca a ella ser escuchada. No respondí a ninguno de los comentarios. No llamé a nadie. No escribí cartas ni agradecimientos. Pero esa misma tarde bajé al sótano, abrí una vieja caja de fotografías y elegí una en la que salíamos los 3, Mateo Álvaro de niño y yo, sentados junto al lago, con los pies descalzos y las risas aún sin desilusión. La enmarqué y la colgué en la entrada justo sobre la consola de madera donde antes estaba el espejo. No era un acto de nostalgia, sino de memoria. De esas que no piden permiso para quedarse. Desde entonces, quienes entran en casa, lo primero que ven es esa imagen, antes que cualquier gesto o palabra. Esa noche, mientras soplaba el aire fresco de noviembre, preparé una infusión de hinojo y abrí la libreta donde llevaba meses sin escribir. Aún me costaba confiar incluso en el silencio. Pero al menos ya no me temblaban las manos al volver a empuñar el lápiz, porque ahora por fin sabía a quién quería escribirle. El primer encuentro de la Fundación Lumbre Serena fue sencillo. Nada de pancartas ni discursos largos. Solo una mesa larga bajo la higuera, unos cuantos bancos de madera café recién hecho y una cazuela humeante de arroz con conejo que trajo Berta como en los años en que cocinábamos sin reloj. Vinieron más de las que esperaba. Algunas con bastón, otras con nietas de la mano. Mujeres que llevaban décadas sin verse y que al saludarse se tomaban el rostro con ambas manos como si quisieran comprobar que seguían ahí vivas con memoria. Se sentaron despacio, pero las palabras comenzaron a fluir como el agua del canalillo cuando se suelta la compuerta. Se contaron historias que ya creía olvidadas la vez que la lluvia arruinó las semillas y aún así logramos replantar. El día que una mujer enseñó a leer a su madre anciana en el porche, había risas, lágrimas breves, silencios cómodos.
Yo las miraba desde un rincón con una taza entre las manos. A veces me parecía estar viendo una versión joven de nosotras mismas. No de cuerpo, sino de luz. Esa forma que tiene la esperanza de asomar cuando la vida se permite regresar. Cuando me pidieron unas palabras me levanté sin pensar. No tenía nada preparado. Solo dije lo que me nacía del centro. No estamos aquí solo para proteger una finca. Estamos aquí para proteger lo que fuimos en ella, lo que aún somos cuando estamos juntas. Esta tierra no es un lugar, es una forma de estar vivas. No hubo aplausos, solo un murmullo suave y largo como el de las hojas cuando el viento acaricia con respeto. Más tarde, al caer la tarde, me acerqué al lago. El agua reflejaba la luz dorada del atardecer y por primera vez en mucho tiempo no sentí la ausencia de Álvaro como una herida, tampoco como un peso. Simplemente no estaba. Y eso estaba bien. Me quité los zapatos y hundí los pies en la orilla. No necesitaba a nadie para sentirme entera. Solo el silencio y la certeza de que aún quedaba mucho por hacer. Coloqué el espejo una mañana de diciembre. No era grande ni elegante, apenas un óvalo sencillo, con marco de madera clara, de esos que se usaban en las antiguas tocadores. Lo puse sobre la mesa del salón, donde da el sol al amanecer. Lo hice sin pensar demasiado, pero con el tiempo entendí que se volvió parte del ritual. Cada mañana, después del primer café, me siento frente a él y me hago siempre la misma pregunta: ¿viví hoy con verdad? A veces dudo. Hay días en que el cuerpo pesa, en que el silencio se hace más denso, o en que la nostalgia intenta disfrazarse de arrepentimiento. Pero desde que protegí la finca, desde que elegí con firmeza lo que quería dejar atrás y lo que debía permanecer la mayoría de las veces, la respuesta es sí. Álvaro no volvió a llamar. Ni un mensaje, ni una carta. Su ausencia ya no duele como antes, solo es un eco que se va apagando. Isaura desapareció del entorno social, como una sombra que se retira cuando se enciende una lámpara. Nadie preguntó por ella. El pueblo sin palabras eligió su lugar. La casa respira en paz. A veces se oyen risas en el viñedo cuando los niños de la escuela vienen a pintar, o los pasos pausados de mujeres mayores que llegan con bolsas de tela llenas de libros, bizcochos, ideas. No hay lujos, no hay cheques ni cuentas desbordadas. Pero hay fuego encendido, hay manos que se entrelazan, hay relatos que resisten al tiempo. Y hay una mujer que al mirarse cada día al espejo, se reconoce sin miedo. A veces pienso en Mateo, en cómo habría sonreído al ver lo que hicimos con la tierra. No sé si todo esto será recordado en el futuro, pero sé que mientras exista esta casa, este aire, esta comunidad, algo quedará latiendo. No necesito más. Porque comprendí por fin que la herencia más profunda no se deja en testamentos ni en cifras, sino en la forma en que uno elige vivir, incluso cuando nadie está mirando.